Gloria al Señor. Buenas noches, hermanos y hermanas. Qué bueno verles y saludarles en esta oportunidad. Una noche de bendición y en la que podemos presentarnos delante del Señor para poder primero ofrecer nuestro cántico, ¿verdad? Venimos a ofrecer nuestro cántico. Y en segundo lugar, para recibir de Él también. Y pues al recibir de Él, pues creo que estamos completos, ofrecemos nuestro cántico y recibimos de la presencia del Señor también. Así que en esta noche vamos a reflexionar en la palabra del Señor algunos minutos y esperamos hacerlo con mucha devoción, amén, y una buena actitud. Quiero que lea conmigo Santiago capítulo 1. Versículo 2 y 3. Santiago, por favor, vaya conmigo a la carta de Santiago. Vamos a ver qué nos dice Santiago hoy. La epístola dice allí, Universal de Santiago. Cuando lo tenga puede decir amén. Y si no trajo Biblia o no lo tiene, de la misma manera todos nos ponemos de pie en reverencia a la palabra del Señor para leer la Escritura. ¿Ya lo tiene? Santiago capítulo 1, versículos 2 y 3. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Señor, que tu palabra nos bendiga, nos fortalezca, porque para eso es, para ser confrontados y para ser animados. Es nuestra oración, y que tu Espíritu Santo también nos bendiga, Señor, en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede sentarse. Había una mujer que se llamaba Sofía. ¿Cómo se llamaba? Sofía. Pasaba por uno de los momentos más difíciles de su vida. Su esposo había perdido su trabajo y la familia estaba enfrentando serias dificultades económicas. Además, Sofía acababa de recibir la noticia de que su madre tenía una enfermedad terminal. A pesar de esta abrumadora tormenta que azotaba su vida, Sofía mantuvo una actitud de profunda fe y confianza en Dios. Ella contó que en medio de la crisis se aferraba a las palabras del apóstol Santiago que ya hemos leído y que repito, que dice: hermanos míos, considerad gozosos cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Sofía explicó que, aunque las circunstancias eran muy difíciles, ella había decidido mantener una actitud de gratitud. Agradecía a Dios por su presencia y por la fortaleza que le estaba dando para sobrellevar la situación. Incluso compartió que encontraba motivos de gozo en medio de las pruebas, pues sabía que Dios estaba obrando para su bien y que el carácter cristiano se estaba forjando en ella. La fe y la actitud de Sofía fueron un verdadero testimonio para todos los que la rodeaban. A pesar de la tormenta, ella permaneció firme, confiando en que Dios la sostendría
y la guiaría a través de esos momentos difíciles. Y ese ejemplo nos inspira hoy a hablar sobre la actitud para enfrentar los desafíos que tenemos todos los días. Por eso quiero hablarles hoy de la actitud correcta para enfrentar los desafíos. A ver si tenemos nuestra presentación. Todos los días hay desafíos, ¿sí o no? Sí, de diferentes índoles. Y cada uno de nosotros debe tener actitudes correctas para enfrentar estos desafíos. La actitud tiene mucho que ver cuando enfrentamos una circunstancia en la vida. Influye mucho en cómo va a terminar lo que está pasando en nosotros. Me permito citar a nuestro hermano Salvador Paz, miembro de esta iglesia. Y lo voy a citar porque creo que es un ejemplo de una actitud correcta en tiempos de desafíos. Él, en medio de todo lo que ha pasado, empezó con un accidente, ¿no? Luego tuvo que estar internado varios días en el hospital. Luego la noticia era de que había que quitar el dedo porque ya no podía el dedo ahí, ya no había vida en una parte del dedo. Entonces había que quitar el dedo. Pero cuando usted llegaba a visitar a hermano Salvador, o cuando lo llega a visitar, hermano Salvador tiene una actitud muy positiva. Y cuando hablo de positiva, no estoy hablando de los discursos de los coach o de los motivadores de este tiempo, que casi que lo obligan a usted para ser positivo, como el trabajador de McDonald's, sí, que en el bus va con una carita que usted dice, y usted trabaja en McDonald's, pero allá en McDonald's toda la vida está sonriendo, es amable y todo, porque lo están obligando casi, por no decir que lo están obligando completo, casi lo están obligando para mantener una actitud de esa. Y todo el día están buscando cómo le inyectan esa actitud para que pueda atender bien a los clientes. No he hablado con trabajadores de McDonald's para preguntarles cómo es el trabajo, pero yo supongo que es desgastante, mis queridos hermanos. Pasan todo el día de un lado para otro. Bueno, hablo de la actitud que nos caracteriza a los hijos de Dios. Y cuando usted va a hablar con hermano Salvador, hay una actitud de confianza en el Señor. Hay una actitud de esperanza. Y también hay una actitud de agradecimiento. Porque usted siempre escucha, bueno, esto pasó, ni modo, ¿qué podemos hacer? Gracias a Dios tenemos vida todavía y vamos a continuar con la vida. Y usted ve a hermano Salvador que se ríe con uno y está ahí y él habla muy bien de la vida. Y no escucha a una persona que piensa que la vida ya se acabó y ya se terminó. Contrario a muchos otros casos que por algunos hechos y desafíos de diario piensan y consideran que la vida se ha estancado para siempre. Y no es así. No es así. Entonces, ¿cuál es la actitud correcta? Esa es la pregunta ahora. Veamos algunos consejos que nos da la Biblia. Cuando usted esté ante desafíos diarios, constantes, la Biblia le da algunos consejos para mantener una actitud saludable en medio de esa situación. No estamos diciendo que la actitud no le va a hacer no sentir dolor. No estamos diciendo que la actitud va a evadir la tristeza. No, la actitud le ayuda a llevar mejor la tristeza. La actitud que usted tome en medio de una crisis le ayuda a llevar mejor el dolor que está pasando. Le ayuda a llevar mejor las circunstancias que está pasando. Y la circunstancia
se puede volver mucho más tediosa o pesada dependiendo de la actitud que usted tenga. Pero vayamos definiendo cómo la Biblia nos va enseñando y diciendo en este sentido. Lo primero que un cristiano debe mantener en medio de una crisis o las pruebas es la fe. ¿Qué es lo que tiene que mantener? La fe. Si un trabajador debe mantener ahí las fuerzas para no dormirse, hermanos, un cristiano debe mantener la fe. Veamos qué dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 6. Ahí adelantito está. No se vaya tan lejos porque está adelantito de donde estamos en Santiago. Avancemos, por favor. Avancemos a la siguiente. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 6 y 7. Muy bien. Ahí estamos. Entonces, hay que confiar en Dios a pesar de las circunstancias. ¿Ya está conmigo en Primera de Pedro? ¿Cómo dice? Todos juntos. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Pero lea el versículo 5 conmigo. Que sois guardados por el poder de Dios, ¿mediante qué? Mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Y de ahí viene lo que ya leímos. Debemos aprender a confiar en Dios, porque según este pasaje, los desafíos de diarios pequeñitos o grandes para la vida suya y la mía, dice el versículo 7, se convierten en ese pequeño o gran fuego que hace pasar el oro para ser probada y para ser pulida. El oro, dice, se prueba con fuego. Y la fe del cristiano, bueno, no estoy hablando de ese fuego literal, pero el apóstol Pedro nos está diciendo, cada vez que ustedes pasen por un tiempo de prueba, deben pensar en que su fe está siendo pasado por fuego para ser probada, pero para ser pulida también. Y eso de ser probada es el momento clave en la vida del cristiano para evidenciar su confianza en Dios. Usted nunca debe de dejar de confiar en Dios. Siempre debe de creer en Dios. No importa las circunstancias en las que esté pasando o en las que esté viviendo, usted no debe dejar de confiar en Dios, porque Dios no va a dejar de ser Dios. El problema puede ser grande o pequeño o mediano, pero Dios va a seguir siendo el mismo. Dios va a seguir siendo el soberano, el omnipotente y el poderoso. Él no va a cambiar. Sí, el tamaño de las circunstancias suyas y mías sí va a cambiar, pero Dios seguirá siendo el mismo. Entonces la pregunta es, ¿usted puede confiar en medio de las circunstancias en ese Dios o no puede confiar en ese Dios? De eso trata la fe, de que las circunstancias nos ayudan a seguir creyendo en Dios. Y cada vez que usted pasa una circunstancia difícil en su vida y logra sobreponerse, su fe va creciendo, su carácter como cristiano se va formando. Cuando alguien no logra pasar por ese pequeño fuego o esa pequeña circunstancia en la vida, cuando alguien se queda ahí o retrocede, no madura. Su fe no crece, su fe no se extiende, no se expande, su fe
se estanca. Y es necesario que pasemos por esos momentos y salgamos victoriosos de cada cosa chiquita para que nuestra fe se siga fortaleciendo en el Señor. Número 2, hay que perseverar con paciencia. ¿Y qué? Y esperanza. Dice Romanos capítulo 5, versículo 3 al 5. Vaya conmigo para que leamos qué dice Romanos. Vamos a leer Romanos capítulo 5, versículo 3 al 5. Ya lo tiene. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce, ¿qué cosa? Paciencia, pasaje conocido. Y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Hay que perseverar con paciencia. La fe es una actitud, es parte de la actitud que debemos tener en tiempos de desafíos. Mantener nuestra fe en Dios siempre, en quién es Él. Mantener nuestra confianza en quién es nuestro Salvador. Y perseverar con paciencia. La palabra dice perseverar con paciencia, avanzar con paciencia, avanzar, como decimos en Guatemala, poco a poco, con esperanza. Pero no nos podemos detener. Lo que la Escritura sí no dice es que tengamos que detenernos. La Escritura nos invita a avanzar constantemente. Así que, mi querido hermano, mantenga su fe en medio de los desafíos. Mantenga la fe. No deje que su fe, hermanos, disminuya, se estanque y que su fe deje de ser en el Señor. Número 2, avancemos por favor. En medio de los desafíos debemos aprender a cultivar una actitud de gratitud. Yo siempre digo que los guatemaltecos somos muy agradecidos. ¿Somos agradecidos o no? Sí. A usted le regalan 2 tamales, usted devuelve el trasto, pero ¿qué manda? Nada, pastor. Entonces usted no está en ese círculo que yo. Eso es de las abuelitas. Usted le lleva algo a la abuelita y la abuelita le devuelve con otra cosa, ¿sí o no? Sí, porque somos la tierra de la gratitud. Somos la tierra de la gratitud y somos gente agradecida, siempre agradecemos. Y yo he escuchado a personas decir, mire, ahí se acuerda que Él nos hizo favor hace tanto tiempo. El favor fue hace mucho tiempo y dice, ahí hay que agradecerle siempre, llévele algo porque Él nos ha hecho favores. Somos agradecidos. ¿Por qué no podemos tener una actitud de agradecimiento en los desafíos? ¿Por qué no? Debemos tener una actitud de gratitud a Dios en medio de los desafíos también. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, 18. Veamos qué dice. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Lea conmigo con voz fuerte que se oiga un buen coro. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Hay que agradecer a Dios, hermano. No agradecer porque nosotros digamos gracias Señor porque me tienes enfermo, porque estoy enfermo. No, esa no es la forma de agradecer a Dios en los desafíos de la vida,
se agradece a Dios que Él esté allí con nosotros. Gracias, Señor, porque a pesar que estoy enfermo, tú estás aquí conmigo. Gracias, Señor, porque a pesar de lo difícil que es la circunstancia que yo estoy atravesando, tú sigues aquí conmigo. ¿O no cree usted que Dios está ahí con usted? Claro, allí está. Entonces hay que agradecer a Dios su compañía. Hay que agradecer a Dios su fortaleza. Gracias, Señor, porque a pesar de que esa es una situación que debilita mi corazón, tú estás aquí conmigo para fortalecerme y para tenerme de pie. Hay que tener una actitud, hermanos, de gratitud al Señor. Yo no sé qué tan quejumbroso es usted. ¿Es tan quejumbroso o quejumbrosa usted? ¿Cómo es? ¿Cómo es usted con el Señor? ¿Cómo es usted con el Señor? Tenga una actitud de gratitud, una actitud de agradecimiento y no de queja. Como aquella hermana que dijo: Señor, me estás quedando mal. Mire usted esa actitud con el Señor. Señor, estás haciendo pasar vergüenza a tu nombre. ¿Cómo es eso que yo tenga que pasar con eso? Estás quedando mal. Hermano, Dios nunca queda mal. Dios nunca queda en vergüenza. A pesar de lo que nos pase a nosotros, Dios jamás quedará en vergüenza, porque Él es soberano y su voluntad es sobre todas las cosas en la tierra. Así que debemos aprender a ser agradecidos con Dios en todo momento de nuestras vidas. Y debemos aprender a encontrar motivos de gozo en las dificultades, como lo dice Santiago. Ya lo leímos, ¿verdad? Capítulo 1, versículo 2, pero regresemos porque usted ni se acuerda qué dice ahí, ¿verdad que sí? No se acuerda. Entonces regrese conmigo a leer lo que dice Santiago 1:2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Cómo es que un hijo de Dios puede tener una actitud de gozo en pruebas? ¿Cómo es que un hijo de Dios puede tener una actitud de alabanza al Señor en medio de las pruebas? No nos estamos gozando por lo que nos está pasando. No somos masoquistas tampoco que disfrutemos el dolor y que nos guste sentir dolor. No, somos personas que saben agradecer y adorar a Dios en medio de cualquier circunstancia. Somos gente que ha aprendido a rendirle gloria al Señor y darle su lugar al Señor en cualquier circunstancia de nuestras vidas. Entonces, hermano, cambie su actitud quejumbrosa por una actitud de alabanza y gratitud al Señor en medio de los desafíos. Aprenda a agradecer las cosas buenas en el Señor. Ay, pastor, ahora estoy aquí en mi casa y me quedé encerrado, encerrada. Bueno, aprenda a buscarle el lado bueno a lo que le está pasando hoy. Porque siempre va a tener un lado bueno, ¿sí o no? Búsquele un lado bueno a lo que le está pasando hoy. A los desafíos, búsquele algo que usted pueda agradecer en medio de lo que está sucediendo, en medio de lo que está pasando. Pero debemos mantener una actitud de gratitud al Señor. Número 3, una actitud de dependencia de la fortaleza de Dios. Usted debe mantener siempre esa actitud que le dice a todos que su fuerza depende y proviene del Señor, no de cualquier lado. Entonces su actitud siempre debe ser: Señor, tú eres mi fortaleza, tú eres mi fuerza.
Eres la fuente de mi fuerza. La fuerza humana se limita a desesperación, se limita a otras cosas. Pero si su fuerza se fortalece y se retroalimenta en el Señor, usted tendrá una mejor actitud. Dependa de Dios. Dependa en los desafíos del Señor. Señor, esto está difícil, pero tú estás conmigo y tú me vas a dar las fuerzas para poder soportar en medio de todo esto. Debe aprender a reconocer su propia debilidad y para darle cabida al poder del Señor. Debemos aprender a reconocer nuestras limitaciones humanas. Hay personas que piensan que no tienen limitación, que todo lo pueden hacer y que todo lo pueden lograr y que tienen las fuerzas necesarias para lograr todo y que no hay nada que los detenga. Y eso no es cierto. Todos los seres humanos tenemos un límite hasta donde podemos llegar, porque nos cansamos. ¿O no se cansa usted? Sí, nos cansamos. Entonces el cansancio físico es lo primero que tenemos como límite, que llega a un punto en donde nuestro cuerpo ya no puede rendir para algo. Nuestro cerebro se cansa después de estar horas sentado frente a algo o haciendo algo. El cerebro se cansa y dice, ya no quiero. Los riñones se cansan, ¿sí o no? No se cansan los riñones. Se cansa el hígado, los riñones y todos nuestros órganos. Debemos aprender a tener una dependencia de la fortaleza que nos da el Señor. Lea conmigo 2 de Corintios, capítulo 12, versículos 9 y 10. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículos 9 y 10. Dice la Escritura: y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Al apóstol Pablo le dejan un aguijón. Muchos han tratado de deducir o de interpretar de qué se trataba ese aguijón. ¿Cuál era el aguijón del apóstol Pablo? Y pues sería mucho pedir que quisiéramos explicar cuál era el aguijón del apóstol Pablo. No podríamos, porque no lo dice la Biblia. Podríamos buscar y deducir por ahí, pero la intención del apóstol Pablo es decirnos que llega un punto en donde necesitamos ser débiles para que Dios se pueda glorificar. Porque cuando usted se siente fuerte, está bien, está con las fuerzas abundantes. Cuando usted tiene lo necesario, tiene lo suficiente y más, usted dice, estoy bien, no necesito ni a Dios ni nada más. Estoy bien así. Pero cuando usted está pasando por esa parte de la debilidad, entonces caemos igual y en las circunstancias del apóstol Pablo. Necesitamos la fortaleza del Señor. Entonces el Señor le dice, ¿sabes qué, Pablo? A mí se me antoja dejarte con ese aguijón y que te baste mi gracia en medio de tu debilidad. Y el apóstol Pablo dice, bueno, entonces no me queda de otra. Si el Señor ya me dijo que me va a dejar con ese aguijón, entonces, ¿qué más me queda? ¿Qué más le queda a usted? Si el Señor dice, no te voy a sanar, te vas a quedar con esa enfermedad porque no te quiero sanar.
¿Qué más le queda a usted? ¿Ah? A ella no gusta mucho, ¿verdad? ¿Cómo es eso que el Señor no me va a sanar? Pues al apóstol Pablo dice que le dejó el aguijón. ¿Qué era? No sé si era una enfermedad. Algunos dicen que era un mal espíritu. Otros se han atrevido a decir que el apóstol Pablo empezó a echarse sus traguitos y que eso era su debilidad. Se han dicho de todo del apóstol Pablo. Lo que sí es cierto es que el Señor le dice: Pablo, te vas a quedar con eso. Y yo no voy a hacer nada por ti. ¿Y quién dice que en todo tiempo el Señor tiene que hacer lo que nosotros queremos? ¿Quién dice eso? ¿Quién dice que el Señor está obligado a hacer todo lo que usted quiere todo el tiempo? ¿Dónde está la cita bíblica? ¿Quién lo dijo? No. El Señor dice, y mira al apóstol Pablo: Pablo, que te baste mi gracia y mi poder en tu debilidad. Pero el aguijón no te lo quito. Entonces, ¿qué dice el apóstol Pablo? Bueno, versículo 9, en la segunda parte: por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades. Entonces el apóstol Pablo decide. ¿Qué hizo el apóstol Pablo? Decidir. El apóstol Pablo decide qué actitud tomar ante los desafíos y ante ese aguijón que el Señor le dijo que no se lo iba a quitar. Y así murió el apóstol Pablo, con ese aguijón. Entonces el apóstol Pablo dice: bueno, Señor, como no me vas a quitar el aguijón, entonces yo decido gloriarme en mis debilidades. Me voy a gloriar en ti, porque es cuando tú más te vas a manifestar en mí. Tal vez usted necesita un aguijón, hermano, por eso no se lo quita el Señor. Ay, pastor, yo no necesito aguijones. Yo no sé. Tal vez siempre necesitamos ese pequeño aguijón del Señor para acordarnos de que Él es nuestra fuerza y que Él nos mantiene vivos y que Él nos mantiene de pie. Y tal vez así nuestra actitud empiece a ser trabajado. Hermano, si usted está padeciendo de una enfermedad y el Señor no lo ha sanado hasta ahora, aprenda a gloriarse, dice el apóstol Pablo, en medio de esa situación. Si usted está pasando por un problema que lleva meses, años, por una dificultad difícil que no se ha solucionado, el apóstol Pablo dice: bueno, entonces de buena gana me voy a gloriar en medio de esta situación. Aprenda entonces a sobrellevar la situación. Y si hay otra situación, otra circunstancia que está pasando en su vida y que hasta el momento el Señor no ha querido que se resuelva, aprenda a ser fuerte en medio de eso y a gloriarse en el Señor en la dificultad. La actitud vale mucho. La forma en que usted enfrenta algo vale mucho, mi querido hermano. Vale bastante. Y tenemos que enseñárselo a nuestros hijos. Tiene mucho que ver también con cómo aprendemos, con cómo nos enseñaron a enfrentar las dificultades. Ya le he dicho que yo no estoy de acuerdo que asustemos a nuestros hijos en los exámenes. ¿Qué hace usted con sus hijos cuando vienen los exámenes? Cuando el niño va por primera vez a la escuela, le dicen examen y él no está asustado. ¿Quién le enseña que eso da miedo? ¿Quién le enseña?
papás, los maestros. Ellos son los que empiezan a formar un ambiente de temor alrededor de las evaluaciones, sí. Porque vienen los exámenes chicos y nadie va a poder copiar. Y los voy a separar para que no miren. Y no sé qué. Y empiezan pues ahí con la lista de amenazas a los pobres niños. Entonces el niño empieza a decir: fíjate que dice que esto y que lo otro y que no vamos a poder hacer. Si los descubro copiando, volteando a ver, van a ver. Entonces, cuando los niños van más nerviosos por las amenazas que recibieron, y todavía el papá en la casa le dice: mira, si me perdes el examen, ahí vas a ver cómo te va a ir aquí en la casa. Me vas a conocer y vas a saber quién soy yo y cuánto he invertido en vos y cuánto pago. Hermanos, la lista del maestro, la lista del papá y la lista de los amigos. Yo tengo problemas con eso. Porque no solo le dijeron: vamos a tener una actividad en la que vas a participar y estas son las instrucciones. Y lo vamos a hacer de tal manera. ¿Pero por qué sembrarle temor al niño? Y desde ahí el niño empieza a crearse que todo eso, llegan exámenes, se pone estresado, no puede dormir bien. Y no sé, y aquí y allá, y está repasando y leyendo y ya no se le queda nada, y que no sé qué, que no sé cuánto. Porque hemos creado la forma de enfrentar las cosas. ¿Cómo enfrentaban las cosas en su casa, en su familia? Cuando habían problemas, ¿qué decían sus papás? ¿Qué decían las mamás de casa? Tal vez nos enseñaron a adoptar una actitud de temor. Tal vez en los desafíos nos enseñaron a tomar una actitud en donde teníamos que escondernos de los desafíos y no enfrentarlos. Y por eso es que hay muchos de ustedes y de nosotros que posiblemente, en lugar de ponerse de pie ante un desafío con una actitud como la que leímos ya en la palabra del Señor, tienen una actitud diferente ante los desafíos. Sí. Y hay muchos que ante los desafíos solo agachan la cabeza, solo se agachan. Dele duro, deme. Pero esa no es la actitud. Repasemos. Fe en Dios todo el tiempo. Gratitud al Señor todo el tiempo. Y dependencia de Dios de que nuestras fuerzas para salir adelante provienen de Él. Póngase de pie.